Hola, buenos días a todos. Voy a hablar sobre el tratamiento y enriquecimiento del biogás hasta calidad gas natural, que consideramos que es una tecnología muy novedosa y será muy útil para hacer viables todos aquellos proyectos de valorización energética del biogás que, debido a la nueva normativa, pues han quedado que ya tiene una viabilidad económica muy reducida. Sí, no acabo de llegar. Gracias. En esta ponencia, que intentaré ajustarme al tiempo que dispongo, voy a explicar en primer lugar los objetivos del enriquecimiento del biogás, la descripción de la tecnología en concreto que mi empresa Sistemas y Tecnologías comercializa, y luego voy a hacer una breve explicación sobre la viabilidad técnica y madurez de la tecnología, que yo considero que esto es muy importante, porque es cierto que han habido muchos proyectos de enriquecimiento de biogás que no han acabado de funcionar, y entonces digamos que el procedimiento en sí, veo que mucha gente, muchas empresas lo miran así con un poco como de miedo, ¿no? O sea, con mucho interés, porque realmente permitirá volver a que los sistemas de recuperación de la valorización del biogás sean realmente rentables e interesantes, pero el fracaso de algunas aplicaciones pues hace que muchas veces se les mire con un poco de respeto, ¿no? Y luego os enseñaré los números de dos casos prácticos reales sobre la viabilidad económica de esta tecnología. En primer lugar, comentaros que la empresa que diseña y suministra los sistemas de enriquecimiento de biogás es Gas Treatment Services. Es una empresa holandesa que está muy cerca de Gouda, donde hacen el queso, y es una empresa que ya desde hace muchos años se dedica a todo lo que es el pretratamiento del biogás. Es decir, no es que hayan empezado a hacer el enriquecimiento del biogás de un día para otro, sino que empezaron suministrando y diseñando sistemas de condensación de agua, pasaron también las antorchas y luego a diferentes tecnologías de eliminación, de pretratamiento del biogás antes de entrar en un motor, como sistemas de eliminación de sulfídrico y de siloxanos. Entonces, para ellos hacer el enriquecimiento solo fue un paso adicional, porque todos estos pretratamientos se realizan justamente enfriando el biogás y condensándolo. Entonces, para acabar de valorizar, o sea, de enriquecer el biogás, lo único que se tiene que hacer es un paso adicional. Esto lo vamos a saltar. En primer lugar, esto se ha quedado así. Para adelante. Ahora, no sé, desde aquí no lo cogía, gracias. Sí. En primer lugar, el enriquecimiento de biogás, la mayoría de la gente lo que piensa, bueno, es muy sencillo. Si nos ponemos... Sí, por aquí. Tenemos lo que es el biogás, que sería la entrada, digamos, el equipo de enriquecimiento sería este bloque de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es un biogás que prácticamente es todo, como ya sabéis, es metano y CO2 y algunas impurezas, tipo que puede ser pues vapor de agua, puede ser trazas de siloxanos, trazas de sulfídrico, por ejemplo. Entonces, para enriquecerlo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es más que obtener metano, ¿de acuerdo? Separar todo lo demás y obtener una corriente de metano. Muy bien, este metano lo podemos obtener en fase gas, que es lo que habitualmente se conoce, y entonces lo que podemos hacer con este gas es inyectarlo a red o bien comprimirlo y utilizarlo como combustible en vehículos, ¿de acuerdo? Esta tecnología hasta este punto es lo que la mayoría de las tecnologías de enriquecimiento de biogás realizan. La tecnología que os voy a presentar yo hace un paso adicional, que es... Lógicamente, de la misma forma, tenemos el biogás, separamos el CO2 y todos aquellos componentes que no nos interesan, obtener el metano, pero este metano licuado. El interés de poder licuar el metano es tener una independencia respecto a las grandes empresas que suministran gas natural. Es decir, nuestro objetivo no va a ser inyectarlo en red. Nuestro objetivo va a ser tenerlo licuado para luego poderlo transportar y poderlo vender, pues ya sea a usuarios industriales, a gasolineras, o pues incluso transportarlo a otros países donde se paga el gas natural a unos precios mucho más elevados que en nuestro país. La ventaja también de esta tecnología, que ahora os explicaré cómo funciona, se basa todo a base de enfriar y comprimir, es muy interesante porque el CO2 que se separa es un CO2 que también lo separamos en fase líquida y con una gran riqueza. Por lo tanto, también podemos encontrar, poderlo comercializar y que el retorno de la inversión sea más rápido.
¿Qué se hace con el gas natural licuado? El gas natural licuado, lógicamente, aparte de transportarlo, lo que podemos hacer es, una ventaja es que lo podemos evaporar fácilmente y entonces alimentar vehículos que funcionen con gas. Otra posibilidad es alimentar directamente camiones que ya utilicen gas natural licuado, que es verdad que en nuestro país de momento hay pocos, pero que cada vez hay más. Y además lo que es importante es que es una tecnología de futuro. Es decir, hoy en día, gracias a STIS de la normativa, la directiva, la 20-20-20, que está pidiendo justamente eso, ¿no? Que se reduzcan las emisiones de CO2 en el tránsito, y una de las formas de hacerlo es mediante la promoción de vehículos que funcionan con gas natural. Entonces, si además es gas natural que nos viene de una fuente, digamos, no fósil como un residuo, pues entonces aún es mucho más interesante y se puede comercializar este gas natural licuado a un precio mucho más elevado. De hecho, es tan interesante el mercado que se está creando hoy en día a nivel europeo que la misma empresa GTS se ofrece a comprar el gas natural licuado que se haya producido en una planta. Para que veáis que esto es una tecnología que ya existe, por ejemplo, en nuestro país, la verdad es que aún no hay muchas gasolineras que ofrezcan la posibilidad de vender o de comprar gas natural, ya sea para vehículos o para particulares. Pero esto, por ejemplo, es una gasolinera que está en Suecia. Suecia en esto es un país muy, muy avanzado. Y este poste que tenéis aquí, esto es de gas natural, ¿de acuerdo? Entonces, el funcionamiento es muy sencillo. O sea, yo mismo pude ver, porque alquilé un coche, cómo se cargaba. No es más que conectar esta manguera, aprietas el botón verde, se carga y el rojo se descarga, ya se para, ¿de acuerdo? Entonces, la gasolinera en sí, ¿cómo es? La gasolinera en sí tenemos el depósito de gas natural licuado. Entonces aquí tenemos, esto de aquí es el evaporador, y aquí hay unas bombonas donde se almacena el gas comprimido y entonces ya van hacia el poste, ¿de acuerdo? Esto, digamos, es un sistema que en países más avanzados donde se promociona mucho el uso del gas a nivel vehicular, como por ejemplo es Italia también, o pues en los países nórdicos, pues que ya existe y está muy, muy extendido. Y lo que es importante es que a nivel de la Comunidad Económica Europea ya hay un tope, ya se está para promocionarlo, que está diciendo, oye, de aquí al año 2020, en todos los países de la Comunidad Económica Europea debe haber lo que se está promocionando como el corredor azul. Es decir, que cada ciertos kilómetros ya existan gasolineras para poder alimentar vehículos con gas natural. Por lo tanto, es una forma, o sea, lo que nosotros vemos es que realmente esta tecnología que nosotros estamos vendiendo y suministrando, que lo que permite es del biogás obtener gas natural licuado, es una apuesta de futuro, porque en muy pocos años, aparte de que hoy en día ya el mismo suministrador compraría el gas natural licuado, pero es que en pocos años se va a poder vender y a precios muy interesantes a nivel nacional. ¿Cómo funciona esta tecnología? En primer lugar, yo creo que hay que ser honesto y hay que hablar en primer lugar de las limitaciones de esta tecnología. En esta tecnología no podemos entrar un biogás de cualquier forma, hay que entrar con un biogás ya desulfurado, que tenga como mucho 100 ppm de sulfídrico. Existen tecnologías en el mercado que permiten desulfurar de una forma más eficiente que no con esta tecnología en concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros mismos suministramos una tecnología que se llama TIOPA, que permite eliminar el sulfídrico sin añadir oxígeno. Esto es un punto muy importante cuando se va a hacer un enriquecimiento del biogás, porque el introducir oxígeno dificulta todo el proceso de enriquecimiento. Por lo tanto, los métodos tradicionales que se utilizan mucho en depuradoras o en digestores, como es añadir un poco de oxígeno, si es añadir un poco, de acuerdo, si estamos yendo a un exceso de un 1 o un 2%, pues entonces ya no es tan interesante, ¿de acuerdo? En cuanto a siloxanos no hay límite, porque la propia tecnología los limita. Y en cuanto a la concentración de oxígeno y nitrógeno, se recomienda que no sea superior al 2 o el 3%. Porque si no, lo que pasa es que este oxígeno, este nitrógeno, esto nos pasa en nuestra tecnología, pero pasa en todas las tecnologías de enriquecimiento, lo que pasa si no es que se te va acumulando con el metano y entonces no puedes tener un metano final de suficiente calidad como para venderlo, para inyectarlo a red o como un gas licuado. Si nos encontramos con un biogás, por ejemplo, de un vertedero, que normalmente para mantenerlo en depresión, para que no haya problemas de emisiones, siempre están en depresión y se aspira un poco de aire, que tiene más oxígeno y nitrógeno, también se puede hacer el enriquecimiento, pero entonces lo que vamos a tener que hacer es una pequeña purga de un gas más pobre que arrastrará algo de metano, pero también todo el resto del nitrógeno y del oxígeno. ¿De acuerdo?
Otro punto importante son los caudales de operación. No podemos hablar que esta tecnología de enriquecimiento sirva para cualquier caso. La realidad es que empiezan a ser viables a partir de los 200 metros cúbicos hora y entonces en adelante. ¿Cómo funciona? Esta tecnología está basada, se realiza en varias etapas. Y la verdad es que en cuanto a concepto es muy sencillo. Lo que vamos haciendo es ir enfriando. En esta primera etapa, que es un primer equipo que ya disponía esta empresa, lo único que se hace es condensar el biogás para eliminarle la humedad. Y esto se hace en un intercambiador de calor, bajando la temperatura hasta 5 grados. Entonces lo que tendremos, lógicamente, por aquí entra el biogás, se enfría, sale por aquí ya a 5 grados, y entonces lo que eliminamos es un primer condensado. Entonces pasamos, bueno, en primer lugar, se comprime hasta 25 bares, ¿de acuerdo? Y luego lo que se hace es, se enfría hasta menos 25 grados. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? El objetivo de esta etapa es acabar de eliminar lo que es la humedad, también todo lo que sea soluble, como por ejemplo los terpenos, algunos compuestos orgánicos volátiles que existen con el biogás. ¿Cómo se hace esto? Pues este enfriamiento se hace utilizando un líquido refrigerante estándar del mercado, el R404A, en circuito cerrado. Entonces tenemos 3 intercambiadores de calor, como podéis ver. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. La idea es que en todo momento hay uno funcionando, otro que está calentándose para poder eliminar los condensados que se han refrigerado, que se han realmente congelado, y el otro que se está enfriando para poder entrar en funcionamiento. Entonces fijaos que al salir de esta etapa, este biogás que nos queda ya es muy puro, prácticamente ya todo solo tiene metano y CO2, que son los 2 compuestos que realmente nos interesan. Para garantizar que realmente es muy limpio, pasamos a una tercera etapa, que es una limpieza de las pequeñas trazas que puedan quedar de sulfídrico en un catalizador. Y ya después de esta etapa es donde entramos realmente en lo que es el sistema de enriquecimiento en sí, que es un proceso de enfriamiento. Se hace un enfriamiento en varios intercambiadores de calor. En primer lugar, se baja a menos 50 grados para eliminar el CO2 de forma líquida, que pasa a un depósito, que es este depósito que está aquí en la parte inferior. Y luego, como no podemos eliminar todo el CO2 de esta forma, bajamos hasta menos 90, menos 100 grados según la composición del biogás y eliminamos el CO2 ya en forma sólida. ¿De acuerdo? Entonces, este CO2, si vemos que hay una viabilidad de poderlo vender, pues lo tenemos almacenado en forma líquida y lo podemos transportar. Si no es así, este CO2, fijaos, bueno, es un esquema muy simplificado, pero aquí del CO2 lo podíamos meter dentro de nuestro circuito, aprovechar el frío, porque está a menos 90 grados, y aprovecharlo para reducir el consumo eléctrico de toda la instalación. Y luego este CO2 se podría emitir a la atmósfera, ¿de acuerdo? Lógicamente todo el proyecto sale mucho más interesante si podemos encontrar una aplicación a este CO2 y venderlo externamente, ¿vale? Un punto muy importante de esta tecnología, que no os lo he explicado, lo he explicado así un poco rápidamente, es que esta compresión que hacemos al inicio hasta 26 bares es el punto crítico de este funcionamiento. No se hace de forma directa, sino que se hace en 3 fases, y en estas 3 fases pasamos de temperaturas ambientales, al acabar de comprimir pasamos hasta unos 90 grados. Entonces luego tenemos que enfriar, volvemos a comprimir, pasamos, digamos, de microbares pasamos a 5 bares, de 5 bares pasamos a 15 y de 15 pasamos a los 26. En cada una de estas etapas se calienta mucho tanto el biogás, que tiene tanto el CO2 como el metano, y luego se enfría. De esta forma, como lo hemos enfriado y lo hemos también calentado mucho, tanto el metano como el CO2 están esterilizados. Por lo tanto, podemos garantizar que se pueden utilizar y que no pueden contaminar ninguna de las aplicaciones posteriores. Pero como os he comentado, así como el enriquecimiento de esta calidad gas es muy interesante en muchos países europeos porque hay primas para inyectar el gas en la red, en nuestro país esto no existe. Y seamos realistas que en los próximos años no va a existir. Entonces, lo realmente importante de esta tecnología es que nosotros tenemos un metano que está a 26 bares y está a menos 90 grados. Por lo tanto, de ahí pasar a licuarlo, tenemos un consumo eléctrico muy bajo. Y es lo que hacemos en esta última etapa que está pintada de color violeta. Lo que hacemos en primer lugar es, tenemos el metano, a tan baja temperatura no puede entrar en el compresor, por lo tanto lo que hacemos es lo calentamos. Lo comprimimos hasta 48 bares, entonces
como lo tenemos ya comprimido, utilizamos el calor que nos ha generado para calentar el metano de entrada y luego lo pasamos a una expansión y en esta expansión se nos licúa. Y lo importante también de este proceso, fijaos que aquí tenemos, perdonad el cursor, no sé si me seguís, aquí hay un separador, aquí es donde se hace la expansión y aquí hay una separación, porque realmente lo que se evapora es parte del oxígeno y el nitrógeno que podíamos tener y esto lo devolvemos hacia arriba con el metano sobrante. ¿De acuerdo? O sea, yo os he explicado como si todo fuera un proceso lineal, la verdad es que es una recirculación, pero lo que finalmente consigues es un metano licuado. Un punto importante de esta tecnología es que todo el mundo dice, bueno, pues que esto de tener un consumo eléctrico muy importante, pues tiene unos valores razonables. Estamos hablando, como podéis ver, esto nos lo he dicho en la transparencia anterior, en el proceso en sí solo de enriquecimiento, estamos hablando, pues aquí no lo tengo puesto, pues es más o menos entre un 5 y un 6% del PCI del biogás. Y en la etapa de licuefacción estamos añadiendo como mucho un 2,2%, es decir, estamos perdiendo entre un 5 y un 7% del PCI del biogás. Fijaos que comparado con un motor de cogeneración es poquísimo, un motor de cogeneración tan solo aprovechamos eléctricamente un 30%, por lo tanto realmente estamos recuperando mucho más. En cuanto a la calidad del gas licuado que obtenemos, es muy elevada. Podéis ver aquí, por ejemplo, en este análisis, bueno, no sé si lo veis, esto es un análisis hecho por el laboratorio y tenemos una concentración de metano del 99%. Esto es cierto que no siempre conseguimos esta riqueza, esto dependerá también del biogás de entrada, pero lo que está claro es que nosotros lo que no hacemos es dimensionamos para las necesidades de cada caso. Hay un estándar sueco, que es la única normativa que existe a nivel europeo, que dice, por ejemplo, la calidad que debe tener el gas que proceda de biogás para utilizarlo como combustible en camiones o en motores Otto. Pues entonces nos adecuamos a eso. Que si el objetivo es utilizarlo a nivel industrial, pues oye, pues nos adecuamos a lo que solicite el cliente final. ¿Qué ventajas tiene este sistema de enriquecimiento respecto a otros? Como ya os he comentado, existen otras tecnologías que la verdad algunas de ellas han fracasado. Yo creo que no solo por el diseño de la tecnología en sí, no voy aquí ahora a entrar para cargarme a la competencia, no es ese mi objetivo. También es verdad que yo creo que se han empezado a aplicar sistemas de enriquecimiento de biogás sin saber muy bien las limitaciones que tenía la tecnología. Yo ahora os lo he dicho muy claro, hay que tener en cuenta pues, si hay sulfídricos, si hay oxígeno, si no, y entonces se han aplicado en cualquier caso, pensando que a lo mejor luego se podría inyectar en red, y lo que pasa, por ejemplo, que a nivel nacional la normativa que existe para inyectar gas natural en red, aparte de que te pagan muy poco porque es un comercio que tienen completamente controlado las grandes empresas tipo Cepsa y tipo gas natural, pero es que además tenemos la normativa que es la más exigente de toda Europa, que te pide que tenga una concentración de oxígeno bajísimo. Entonces, en realidad lo que está sucediendo en España es que el inyectar gas a red, la verdad es que se ha cortado absolutamente por los precios y por una inviabilidad técnica. Entonces, respecto a otras tecnologías de enriquecimiento que, como ya os he dicho, existen, la ventaja de esta en concreto es que no necesita productos químicos. Nosotros la separación del CO2 lo hacemos a base de comprimir y enfriar. No genera residuos, lo único que tenemos, como os habéis podido fijar, es la purga que no lleva más que la humedad y eso sí, algún condensado, algún producto condensable. No genera problemas de olores ni de ruidos. Es un sistema muy compacto, ahora os voy a enseñar fotografías, o sea, realmente es muy sencillo de instalar. Esto yo creo que también es importante porque hay empresas que piensan, voy a poner un sistema de enriquecimiento y ahora voy a necesitar una depuradora, voy a necesitar un stripping, luego voy a necesitar un tratamiento de olores. Nada de todo eso, o sea, entramos, es un contenedor, una brida de entrada, una brida de salida y ahí se acaba. Y es un sistema muy seguro. Es un sistema muy seguro, cuenta con analizadores lógicamente de biogás para medir la calidad del biogás de entrada. Estamos midiendo en continuo metano, CO2, oxígeno y sulfídrico. Lógicamente también se mira la calidad del biometano producido. Miramos el metano, el CO2, el oxígeno. Medimos el caudal de biogás a la entrada para poder también garantizar lo que damos a la salida. Y luego todo el sistema es muy compacto y tiene diferentes tipos de analizadores en el interior para que la gente pueda trabajar sin problemas, del tipo detectores del LEL, apagallamas, detector de metano, detector de sulfídrico, para ver en todo momento que se puede trabajar en óptimas condiciones. Es un sistema totalmente automatizado y lo que os he comentado en un principio. Están tanto el metano que se suministra como el CO2 completamente higienizados. Esto permite darle mucha salida al CO2 y el CO2 es un producto que también se valoriza de forma muy interesante. Otras ventajas es que el CO2 además lo separamos, está de forma líquida. Esto es
una ventaja clave de esta tecnología. Las otras tecnologías separan el CO2 y el CO2 está en fase gas y por lo tanto no se puede valorizar. Aparte que normalmente está mezclado pues, con humedad, con sulfídrico. En nuestro caso está completamente limpio. El biometano que suministramos lo tenemos a presión. En nuestro caso, hacer la licuefacción es mucho más barato que con otras tecnologías y que tiene una disponibilidad operativa muy elevada. Ya os enseñaré aquí unas fotografías de instalaciones que ya tenemos hechas, que están funcionando ya pues llevan 2 o 3 años y permiten tener una disponibilidad operativa superior al 95%. En cuanto a consumos, lo que os he dicho, el consumo eléctrico es controlado. Es un sistema que está completamente integrado y que cualquier recuperación de calor que tengas se integra dentro del proceso para realmente que las pérdidas sean lo mínimo posibles. Estamos hablando de 0,31 kilovatios hora normal metro cúbico para obtener biometano y para licuarlo 0,42 a 0,5. Es decir, este 0,42-0,5 ya incluyen el enriquecimiento, ¿vale? Este sería el total una vez licuado. En cuanto a los usos del CO2, estoy comentando que realmente es muy importante poder valorizar el CO2. Tenéis que tener en cuenta que bueno, hay algunos digestores así que producen realmente un biogás muy rico, que tiene mucho metano, pero si empezamos a hablar de biogás de vertederos, pues estamos hablando que el biogás en sí casi un 50% es CO2. Por lo tanto, interesa recuperar el metano, sí, pero también interesa recuperar el CO2. Es una forma de que el retorno de inversión sea mucho más rápido. ¿Cómo se puede utilizar el CO2? Se puede utilizar en invernaderos, en nieve carbónica, refrigeración de camiones, extintores, estaciones supercríticas, y una aplicación a nivel nacional que es muy interesante es para el aturdimiento de los animales. Es decir, los animales antes de matarles, hay una directiva europea que, bueno, yo era muy ingenua y pensaba que era por un tema de protección a los animales y resulta que no es por eso. Pero bueno, que antes de matarles pues hay que aturdirles y así teóricamente sufren menos. La idea no es evitar el sufrimiento, es que luego la carne se ve que está mucho más tierna. Entonces, bueno, pues interesa relajarles. La forma de relajarles se puede hacer de diferentes formas y una de ellas, autorizada, es hacerlo con CO2. Piden que sea un CO2 calidad superior al 70%. Fijaos que aquí en la presentación habréis visto que nosotros garantizamos que tiene como mínimo un 99,5% y está higienizado. Es decir, sería un CO2 apto realmente para utilizarlo, por ejemplo, en esta aplicación, y en España hay muchísimos mataderos. En cuanto a la viabilidad técnica y madurez de la tecnología, este es un punto que yo creo que es muy importante. En primer lugar, la aplicación en sí, como ya os he comentado en un principio. Dada la idiosincrasia de nuestro país, la realidad es que no hay primas, que no las habrá, que el tema de inyección a red está cada vez más, bueno, digamos, las grandes empresas lo están poniendo muy difícil a nivel nacional, que se van a las primas para la cogeneración, pues también ya se han retirado e incluso las existentes les van a poner una serie de impuestos que van a hacer cada vez más complicado y que estos proyectos no sean rentables como solían serlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la opción de producir un biogás, además de origen no fósil, es una opción de futuro. En primer lugar, tienes la independencia, sabes que tú puedes hacer el negocio y que no vas a depender de si hay primas o no hay primas o de si el gobierno te va a cambiar los precios de inyección en red. Eres independiente. Tú lo produces, se lo vendes a la industria de al lado, se lo vendes a otro país o a una gasolinera. Para poner las cosas fáciles, en estos momentos Gas Treatment Services se ofrece a comprarlo y a un precio muy interesante. Y luego está el tema este que os he comentado antes, ¿no? La nueva directiva realmente está promocionando mucho el uso de gas natural para su uso en transporte. ¿De acuerdo? Fijaos lo que dice el corredor azul, que la distancia máxima entre estaciones de gas natural comprimido debe ser de 150 kilómetros y las de gas licuado 400 kilómetros en todos los países de la Comunidad Económica Europea. Es decir, esto es una realidad que ahora nos cuesta un poco ver, pero que veremos que en muy poco tiempo va a cambiar. La mayoría de las marcas de coches ya están empezando a hacer coches de gas natural. Volvo, Mercedes, Renault, todas ya tienen modelos que funcionan con gas. En eso España hay que reconocer que es un país que va muy atrasado. En cambio, países de nuestra misma más o menos situación económica como Italia son completamente diferentes. Allí hay muchísimos coches que ya funcionan con gas. Os voy a enseñar unas referencias para que veáis que ya es una tecnología robusta, que es una tecnología que funciona y que, bueno, que tiene unas prestaciones muy interesantes. Esta, por ejemplo, es una planta que está en Suecia. Lo que es realmente el equipo de enriquecimiento es este bloque que tenéis aquí, estos dos contenedores, ¿de acuerdo? Esto permite enriquecer 120 metros cúbicos hora de biogás y en este caso estamos tratando el biogás de una depuradora de aguas residuales urbana.
y se está produciendo gas natural licuado, el que le llaman LBG, le llamamos biometano, porque no nos gusta, justamente tiene este aspecto que lo tenemos que valorizar, ¿no? Incluso que es bio. Este gas lo almacenamos en este depósito y luego viene un camión cisterna que lo descarga y lo lleva hasta la gasolinera. Otra planta es esta que está al lado de Estocolmo. Esta es de mayor tamaño, son 400 metros cúbicos hora. Fijaos que realmente lo que ocupa son estos contenedores. Tenemos 2 contenedores en la parte inferior, otro cruzado y 2 en la parte superior. ¿Vale? Tiene capacidad de tratar hasta 400 metros cúbicos hora, está produciendo 147 kilogramos hora de LBG y 381 kilogramos de CO2. Este es el punto que os comentaba antes. Es verdad que el precio del LBG es más elevado que el del CO2, pero bueno, todo biogás tiene una cantidad de CO2 muy importante que perderlo así por las buenas es una tontería. ¿De acuerdo? Y lo que estamos haciendo es recuperarlo, poderlo vender y además está todo el tema del proyecto Clima. Es decir, este CO2 va a poder contabilizar y nos va a poder descontar como derechos de CO2. Otra aplicación instalada está en una planta que es un vertedero, esto está en Holanda, que trata el biogás de un vertedero y de esta depuradora que hay al lado. ¿De acuerdo? Tiene una capacidad de tratamiento de 280 metros cúbicos hora de biogás y la concentración de metano oscila mucho, porque claro, depende de si viene del vertedero o de si viene de la depuradora, entre 45 y 65% en volumen. La producción del LBG es de 122 kilogramos hora. Para que veáis lo que os he querido explicar antes, bueno, aquí ahora igual no se ve muy claro, pero es una planta muy compacta. Si alguno de vosotros ha visto alguna vez otras plantas de enriquecimiento de biogás, donde, por ejemplo, que funcionen con agua a presión o con lavado con aminas, pues tienes una zona donde haces la eliminación del CO2, pero luego tienes que hacer una recuperación del agua de lavado. Entonces tienes una depuradora, luego tienes una emisión de gases que tienen problemas de olores. En cambio aquí no tienes nada, es todo muy compacto. Tenemos una brida de entrada y una de salida. Lógicamente la instalación no es sencilla, es decir, aquí tenemos, esto es la visión desde dentro, ¿de acuerdo? Lo más simplificado es esto de aquí, que esto es la sala de control con todos los variadores de frecuencia. Si vamos por pasos, no sé si os interesa, bueno, quizás es un poco ridículo que os lo comente todo. Esto es todo lo que hay dentro de estos contenedores, ¿de acuerdo? Entonces luego los contenedores lo que dan es, aparte de aislarlo todo, están preparados para insonorizar el ruido y estas cosas. Viabilidad económica, yo creo que es un punto fundamental. Todos estos temas de enriquecimiento de biogás no los haría nadie si no salen los números. Os voy a presentar dos casos diferentes. Uno tratando biogás de digestor, es decir, biogás de primera calidad, ¿de acuerdo? Que tiene mucho metano y que no tiene apenas ni oxígeno ni nitrógeno. Entonces lo que hacemos es, entramos en el contenedor, que es el sistema de enriquecimiento. Esto es el raw biogás, el biogás que prácticamente no tiene ni oxígeno ni nitrógeno. Y como salidas que tenemos el LBG, que en este caso, para haceros los números, he supuesto que se transportará a 100 kilómetros. Esto lo vamos a considerar en los costes. Luego tenemos el CO2 y este CO2 tiene dos posibilidades. Una, o lo vendemos, o si no podemos venderlo, pues como mínimo lo utilizamos internamente para reducir el consumo eléctrico. Vamos a hacer el balance. En primer lugar, estamos entrando 280 metros cúbicos de biogás, con un 58% de metano, un 40% de CO2, un 2% de nitrógeno y un 0,5% de oxígeno. Esto se considera un biogás de primera calidad, porque tiene muy poco oxígeno y muy poco nitrógeno. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener 127 kilogramos de LBG, con una calidad superior al 95% de metano, y 222 kilogramos de CO2, con una pureza superior al 99,5%. Y lógicamente aquella purga que os he comentado, pero fijaos que estamos hablando de 2 kilos hora. Realmente es una cantidad muy pequeña. Aquí os he puesto de forma muy breve lo que tiene este equipo. Los consumos eléctricos más importantes son una soplante que tenemos en la entrada y el compresor. El compresor estamos hablando de 36 kilovatios en este punto. ¿De acuerdo? En cuanto a costes de explotación, tenemos el coste del catalizador, el coste del mantenimiento. Lo ponemos siempre, son 6 céntimos de euro por kilogramo de LBG producido. Este mantenimiento es un mantenimiento que realiza la propia empresa suministradora y este mantenimiento, todo el mundo dice, ¿qué significa? Pues significa que se conectan remotamente al control de la planta, que hacen un estudio de viabilidad cada día, es decir, si hay que optimizar algún parámetro de funcionamiento lo realizan, de forma que realmente el mantenimiento que debe hacer el usuario es solo mantenimiento mecánico. Y ni eso, porque realmente este coste también, estos 6 céntimos de euro, también incluyen 4 visitas presenciales al año para realizar la reposición de todos los consumibles.
Entonces, ¿qué se necesita realmente del usuario? Del usuario se necesita una persona que supervise, es decir, que realice, que mire la planta, que vea que no hay ninguna alarma, que vea que no hay ninguna fuga de agua, por ejemplo, y que si tenga alguna capacidad de realizar algún tipo de mantenimiento mecánico. Por ejemplo, cosas que yo me he encontrado ridículas, pero para que la planta funcione debe haber una ventilación. ¿De acuerdo? Una ventilación externa, nada, que lo único que hace, pues como puede haber cierta acumulación de calor, que funcione. Pues un día que hacía mucho viento, yo estaba visitando una planta, hacía mucho viento, se bloqueó las aspas del ventilador y entonces paró todo el funcionamiento de la planta por un tema de seguridad. Pues nada, la persona que realiza el mantenimiento mecánico lo único que hace es desatascar esa rejilla y entonces ya vuelve a funcionar la planta. Es decir, con la asistencia remota, el mantenimiento mecánico realmente es sencillísimo. Vamos a ver los costes. ¿Qué estamos hablando? Para una planta de 280 metros cúbicos hora estamos hablando de un coste de inversión de 1.800.000 y 1.950.000 si se vende el CO2. ¿Cuál es la diferencia? El equipo en sí es el mismo. La única diferencia es tener unos depósitos de almacenamiento de CO2. ¿De acuerdo? Consumo eléctrico, suponiendo el precio de la electricidad de 10 céntimos de euro el kilovatio hora, estamos hablando de unos 91.000 cuando usamos el CO2 como refrigerante, 106.000 si vendemos el CO2. El coste de mantenimiento del equipo son estos 6 céntimos de euro que os he comentado. Y aquí tenéis el coste de explotación total. ¿Qué ingresos tenemos por venta del LBG? Estos ingresos son con el precio que el suministrador se compromete a comprarte durante como mínimo 5 años. Son 650 euros la tonelada. Pero incluso este precio se puede mejorar. ¿De acuerdo? Tal como está yendo el mercado del gas licuado de origen, digamos, no fósil en Europa, la verdad es que está creciendo de una forma muy interesante para este tipo de plantas. Entonces podéis ver que realmente los ingresos son estos y que entonces el retorno de la inversión estamos hablando de entre 4 y 3,6 años. Esto lógicamente es una planta interesante, ya tiene un caudal muy atractivo y es un biogás muy bueno. ¿Qué pasaría con una planta que trata un biogás de vertedero, que tiene más oxígeno y que tiene nitrógeno? Entonces es un poco más complicado. No mucho, pero es un poco más complicado. Veamos. Tenemos el biogás, que es esta flecha de color marrón, ¿de acuerdo? ¿Qué salidas tenemos aquí? Tendremos el LBG, que también consideramos que lo transportamos y que lo vendemos, que lo estamos vendiendo estos 650 euros la tonelada. Tenemos el CO2, que lo podemos vender o lo podemos aprovechar para refrigerar el interior, pero también tenemos este gas de baja calidad que os he comentado antes, que tenemos que purgar para, digamos, extraer esta cantidad de nitrógeno y de oxígeno que no nos permitirían tener suficiente calidad en el LBG. ¿Qué hemos supuesto? Hemos supuesto que con este gas de baja calidad vamos a poner un motor de cogeneración y que la electricidad la vamos a utilizar para autoconsumo. Es decir, en este escenario, si hacemos el balance, partimos de 480 metros cúbicos hora de biogás, obtendremos 125 kilogramos hora de LBG, 477 de CO2, calidades, lógicamente, para poder ir al mercado. Y aquí en este caso hemos considerado todo lo mismo que en el caso anterior, pero la electricidad la hemos considerado a 0 euros, pero hemos incluido el coste de mantenimiento del motor y luego a 10 céntimos de euro lo que nos falta de electricidad que no podemos alimentar con este motor de cogeneración. Si vemos aquí los costes, pues entonces el retorno de la inversión es un poco más lento, pero de todas formas es muy interesante. Estamos hablando de entre 5,9 y 4,6 años. Esto es lo que yo os quería explicar hoy, es esta nueva posibilidad de valorizar el biogás de una forma, yo considero, muy atractiva y además de futuro y con una tecnología robusta en estos momentos. Esto es todo.